Bueno, está en línea el amigo Esteban But. Esteban, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bien. Vos sabés que siempre que converso con vos o veo algún artículo tuyo no puedo dejar de pensar en Robin, que es, El lado justiciero también, sí. no, un ídolo total, un ídolo total. Sí, sí, sí. Un tipo que ha hecho más por la cultura popular que millones de millones de millones gastados por el Estado. Yo siempre digo, perdóname la digresión, ¿no? Siempre digo que la Argentina no mide la tragedia que fue el cierre de la editorial Columba para la cultura popular, pero sería otro tema. Vos estás introduciendo algo que me pareció importantísimo poner en atención de esta audiencia. Portugal es una de las naciones que en su momento tomó la determinación de llevar adelante un proceso de liberación de la venta de drogas. Y hoy ha pasado un tiempo suficiente como para que se empiece a hacer algún tipo de balance. Contanos un poco. Es correcto, muy interesante el punto al que me llevas, ¿no? Porque esta progresía que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Mira hacia afuera y se embeleza con experiencias que supuestamente son modelos, y hace ya 20 años que Portugal decidió, allá por el 2001, avanzar en lo que es la descriminalización del uso y la tenencia de drogas. Y hablo de descriminalización porque hay que hacerle esa salvedad. Una cosa es descriminalizar y otra cosa es despenalizar. Portugal no despenaliza porque lo que hizo fue quitar la sanción penal, la cárcel, por una sanción administrativa. Y en todo este recorrido que hace Portugal, y que aquí, digamos, hablan de el modelo portugués, que hay que avanzar al libre droga y demás, hay algunos puntos que han sido evaluados recientemente y que me parece que vale la pena hablar de qué hablamos cuando hablamos del modelo portugués. Portugal, como decía José Luis, lo que hizo fue avanzar hacia estos espacios de tribunales de drogas. Cuando a vos te agarran en la calle con una cantidad determinada de sustancias, o bien haciendo consumo ostentoso en vía pública, te envían a comparecer ante ese tribunal, que es el que decide, en definitiva, o el que determina, mediante una evaluación psicológica y clínica, si vos estás bajo una situación de consumo problemático y que necesitas un tratamiento, o si bien estás en una situación, digamos, de peligrosidad todavía no determinada en términos de una adicción. Pero de todas maneras esto implica una intervención del Estado con mucho presupuesto. Duplicó el presupuesto Portugal, pero tiene, digamos, algunos determinantes que vienen al caso para hablar cuando decimos que no todo modelo puede ser aplicado. Y acá lo que hay que decir es que, si bien en su momento Portugal tenía un problema muy fuerte con lo que eran drogas inyectables, como era la heroína y demás, por lo cual no es extrapolable a Argentina. Por ejemplo, Portugal baja los índices de muertes por sobredosis, pero después vuelve a los niveles anteriores. La violencia no cambia, los contagios por HIV se mantienen estables, pero el impacto más negativo que tuvo Portugal se ve en dos cuestiones muy claras. Una, en lo que es el aumento del consumo de marihuana, tanto en franja adolescente, que es la que más nos tiene que preocupar, como también en población adulta, y particularmente un incremento en los brotes psicóticos, esto determinado a partir de evaluaciones en las guardias hospitalarias. Lo único que tuvo, digamos, de positivo el modelo portugués fue que acercó el tratamiento o hizo más cercano la presencia del Estado para la gente que requería. Lo que dice el actual titular de la CICAD, que es el organismo responsable de las políticas de drogas, es que si haces únicamente una modificación normativa, vas a fracasar. Lo que hay que hacer es una mirada mucho más integral de un fenómeno tremendamente complejo, ¿no? Claro, bueno, me pareció excelente en este punto, ¿no? Porque lo que vos estás contando y el registro empieza a permitir debatir sobre cuestiones de carácter concreto, ¿no? Sobre todo cuando hay un tremendo avance y cuando, por ejemplo, en Argentina tenemos al hijo de un gobernador de una provincia, en este caso estoy hablando de Morales, embarcado en transformar la cuestión de la marihuana en un negocio de escala, ¿no?
Sí, lo de Jujuy es realmente significativo y no ha tomado real dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Una provincia que fundó una sociedad del Estado para esto, o sea, Sí. Jujuy es socio de una de las principales empresas digamos, de producción a nivel internacional. Se dio hectáreas estatales, ¿no? Para la plantación, y lo que inicialmente se disfrazó de lo que era producción de marihuana para lo que era fines medicinales, medicinales entre comillas, ya sabés lo que opino de esa cuestión, por supuesto. pero después lo que se empezó a demostrar es que el plan gigante de esta empresa era hacer un hub, hacer un polo productivo para todo lo que es Latinoamérica en función de la producción de marihuana legal recreativa. Nada de lo que la ley de marihuana medicinal, la que aprobó Macri, no la que modificó por decreto del actual presidente, ¿no? Hablaba, digamos, de lo que era la producción con fines terapéuticos y no lo que es recreativo. Entonces, todo este ambiente que está dando sobre lo que es la marihuana, la nueva reglamentación de este decreto, esta idea de habilitar 9 plantas de marihuana con fines medicinales aquí en Argentina, la famosa macetita que decía Zaffaroni hecha realidad, ¿no? La falta de control, un Estado que no va a ser capaz de controlar cuántas plantas tiene un individuo, a qué fines, qué tipo de planta. Realmente es muy complejo el escenario y lo veo muy negativo todo. Sí, estamos... yo creo que siempre intento mirar mi tiempo como mi tiempo y no el tiempo de la historia. Los tiempos de la historia, el desarrollo humano son distintos. Es increíble, por ejemplo, que no haya ninguna conciencia de lo que en su momento fue la guerra del opio, ¿no? La llamada guerra del opio, cuando los intereses del Imperio Británico en ese momento imponían el tema de... literalmente imponían el consumo de opio en China y todo lo que eso significó y lo que eso tuvo que ver con la destrucción de China como potencia durante más de 400 años, ¿no? Este es un tiempo que seguramente la humanidad tendrá que atravesar, pero qué interesante esto. Por eso me pareció bueno potenciar el conocimiento de esta experiencia portuguesa, porque ya no estamos en el plano del debate ideológico, estamos en el plano de las cosas concretas, ¿no? Es que hacia ahí tenemos que ir en las políticas públicas sobre drogas, ¿no? Aquello que trabajamos hace mucho tiempo. Tenemos la herramienta que es la ciencia y la evidencia. La ciencia, las tomografías computadas, la neurociencia para demostrar el daño enorme que produce el consumo de cualquier sustancia en el organismo. Y la evidencia para poder comprobar a través de estadísticas y a través de un recorrido, una línea de base, determinar la efectividad de una política pública. Por ejemplo, Uruguay, podemos pensar que debido a este escaso rodaje que han tenido todavía en su política pública, todavía es una política no evaluable, pero ya los datos que están dando en el país vecino tampoco son demasiado alentadores. Creo que en realidad, como vos decías, creo que la ideología tiene que dejar paso a la evidencia y trabajar sobre datos concretos y no sobre este romanticismo, sobre este enamoramiento que tiene un gran sector de la sociedad, pensando que habilitando las drogas libremente uno puede llamarse progresista. Pero vos fíjate esto, ¿no? Mirá qué interesante. Mientras converso contigo, yo tengo esta costumbre, ¿no? Lo que me dicen me dispara cosas, voy buscando. El 6 de diciembre del año pasado, en Infobae, con una cobertura de Fernando Soriano, el título dice: marihuana legal en Jujuy, viaja al interior de la primera finca de cannabis del país. Hace una descripción técnica, ¿no? Y después va, este es el juego, ¿no? Dice: no es la planta maldita. Yo soy un viejo retrógrado que renegó de la marihuana, pero ahora soy un férreo defensor. Jorge Orlandi es jujeño, tiene 52 años y como todos los de su generación fue formateado con la idea de que la marihuana es una flor malvada que diseña delincuentes y arruina las vidas de quienes se les acercan. Si esto es periodismo, yo no aprendí nada. Es que Fernando Soriano es, yo los denomino militantes de la cultura canábica. Fernando yo lo conozco hace mucho tiempo, hemos tenido intercambios fuertes cuando yo era jefe de prensa de la CEDRNAR, en el momento en el cual todavía existía una conciencia, había un organismo que todavía regía la política y tenía una mirada mucho más clara sobre hacia dónde
había que ir en tiempos de los que Aníbal Fernández militaba, de acuerdo, la despenalización. Y bueno, Fernando ha escrito un libro sobre el tema de la historia de la marihuana y milita lamentablemente desde el portal Infobae todo esto, ¿no? O sea, uno cuando hace una análisis del discurso periodístico en este caso, y sobre todo en todos los artículos aparece esto, ¿no? El gran negocio que hay detrás de la marihuana, la planta desmonetizada, las libertades, la posibilidad de generar enormes puestos de trabajo. Mismo lo dijo el presidente en su discurso de apertura de sesiones, y creo que después de eso no hay mucho más para decir. Él habló claramente y concretamente de que Argentina se encamina hacia este enorme negocio que es la marihuana medicinal y la marihuana industrial. No habló de recreativo, pero lo que uno dice por un lado lo dice por el otro. No, sí, no, el artículo plantea otras cosas, porque además ahora está, ya lo recreativo pasó, y ahora es el tema de alguien que tiene una afectación que los mecanismos tradicionales de la medicina o de la farmacopea, para decirlo más precisamente, no encuentran solución, y aparece el aceite de cannabis como la cuestión milagrosa que todo lo resuelve, ¿no? Sí. Digamos, este es el juego hoy, ya lo recreativo no, ahora todo va por el lado de lo medicinal, ¿no? Claro, pero bueno, de vuelta, la ciencia y no la ideología tiene que sentar posición frente a qué patologías sirven, qué patologías no sirven y cuál es el daño también que se genera en las personas cuando un producto no está avalado y normatizado por un laboratorio, porque lo que tenemos también que hablar y poner en agenda es que hoy los laboratorios, o sea, cuando hablamos digamos, de medicamentos, son sustancias que son producidas 100% en laboratorio, o sea, no hace falta tener grandes plantaciones de cannabis o de marihuana para producir medicamentos. En realidad esto puede sintetizar un laboratorio, y de hecho hoy los medicamentos que están avalados por la FDA a nivel internacional son medicamentos de base de laboratorio. Entonces esta idea de la plantita en casa para hacer aceite, bueno, es medio torcida. Sí, bueno, pero yo creo que le encontraron la beta, ¿no? Muy claramente. No tengas duda de eso. Sí. Bueno, seguiremos hablando y seguiremos expresándolo. Te agradezco, Esteban, te mando un abrazo a la distancia. Un gran abrazo, buena semana. Gracias igualmente. Esteban Butt, un especialista en estos temas, alguien que persiste en una mirada que no solo es potente, sino que por supuesto es absolutamente contracultural hoy, ¿no? Hoy es más fácil, digamos, colocarse del otro lado.